Muy bien, chicos, entonces vamos ahora a desarrollar algunos problemas aplicativos, ¿correcto? Muy bien, empezamos entonces. Problema número 1. Dice, ¿cuántas de las siguientes oraciones son proposiciones? No te olvides, para que una oración sea una proposición, tú vas a leer la oración y si puedes decirme si es verdadera o falsa, entonces es una proposición. Empezamos. X más 5 es menor que 30. ¿Podrás determinar si es verdad o falsa? No, ¿no es cierto? Porque primero tendríamos que saber cuánto vale X. Y también vimos en la parte teórica, este tipo de oraciones o expresiones no son proposiciones. Entonces, ¿qué llegaría a ser? Muy bien, lo vamos a poner al costadito, que esta oración llega a ser un enunciado. Vamos con la segunda. ¿Quién es él? Ah, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Todas las preguntas que son enunciados, ¿correcto? Entonces, esta de acá también es un enunciado. Siguiente. ¡Auxilio! Una oración exclamativa. Y también dijimos que todas las oraciones exclamativas, ¿qué cosas son? Solamente enunciados. No son proposiciones. Muy bien, entonces acá tenemos otro enunciado. Continuamos. 8 elevado a la 0 es 16. ¿Verdad o falso? Ah, exacto. Muy bien, ya tienes la respuesta, ¿no? Todo número entero elevado al exponente 0 siempre sale 1. Entonces 8 a la 0 es 1. No es 16. Esta afirmación, ¿cómo es? Falsa. Al ser falsa, ¿en qué se convierte esta oración? En una proposición. Muy bien, colocamos entonces proposición cuyo valor es falso. La última dice, Japón es un país asiático. Dime, ¿será verdadero o será falso? Exacto, muy bien. Japón es un país asiático. Es decir, esta oración es verdadera. Al ser verdadera, ¿en qué se convierte? En una proposición. Proposición. Muy bien, entonces la pregunta era, ¿cuántas de las siguientes oraciones son proposiciones? Tenemos 1, 2. Tu respuesta entonces será pues 2 oraciones son proposiciones. Pregunta 2. Determina el valor de verdad de las proposiciones. Cuando te pregunte esto, voy a anotar acá, valor de verdad. Valor de verdad. ¿Qué significa? Determinar el valor de verdad significa que tú vas a decirnos si la proposición es verdadera o es falsa. ¿Correcto? Cada vez que tú leas valor de verdad, te está diciendo que determines si la proposición es verdadera o en su defecto es falsa. O sea, vas a leer y vas a decirme si es verdad o es falso. Empezamos. Raíz cuadrada de 324 es igual a 22. ¿Verdad o falso? Claro, tú sabes que la raíz cuadrada de 324 es 18, pero acá dice que es 22. Entonces, esta afirmación, esta proposición es falsa, ¿correcto? Es falsa. Muy bien, continuamos. Enero tiene 31 días. ¿Verdadero o falso? A ver, revisa tu calendario. Enero tiene 31 días. ¿Te acuerdas, no? La regla de los puños también habíamos aprendido en clase. Y bueno, podemos verificar que enero sí tiene 31 días. Sin importar de qué año estamos hablando, siempre tiene 31 días. Por lo tanto, esta afirmación, esta proposición es verdadera. ¿Correcto? Verdadera. Muy bien, continuamos con la pregunta número 3. Leamos. Determina si las siguientes proposiciones son simples o compuestas.
¿Qué significa de que una proposición sea simple o sea compuesta? Las proposiciones simples nos dan un solo mensaje, una sola información. Las compuestas, como el nombre lo dice, deben tener por lo menos dos mensajes. Y esos mensajes se van a unir, se van a conectar con alguno de los conectores lógicos que ya hemos revisado. Muy bien, entonces podríamos decir lo siguiente. Cuando hablamos de proposiciones compuestas, ¿qué sucede? Que toda proposición compuesta, ¿qué cosa tiene? Dijimos. Toda proposición compuesta tiene conectores, ¿ya? Tiene conectores. Conectores lógicos. Entonces, la simple, podríamos decir que carece de conectores. Vamos a ver entonces. La primera, Mario es médico. Mario es médico. ¿Cuántos mensajes observas? Solamente uno. Me dice que Mario es médico. Además, no encontramos ningún conector. O sea, no aparece la negación, ni la y, ni la o, ni el entonces, ni el sí, solo sí. Por lo tanto, esta proposición, ¿de qué tipo va a ser? Muy bien, va a ser una proposición de tipo simple. Le vamos a poner así, ¿ya? Proposición simple. Vamos con la segunda. A ver. 5 más 4 igual a 7. O 3 menos 1 igual a 2. ¿Te das cuenta que acá encontramos un mensaje o una proposición y acá encontramos otra proposición? ¿Y qué más encontramos? Bueno, acá encontramos el conector. Este sería el conector O, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Entonces, esta proposición, ¿de qué tipo es? ¿Simple o compuesta? Sería una proposición compuesta. Tienes dos mensajes, dos proposiciones y además aparece nuestro conector de la disyunción. Entonces, esta proposición será una proposición de tipo compuesto. Siguiente. Es falso que 3 a la 0 es igual a 1. Profesor, esto parece proposición simple. Pero recuerda, las compuestas tienen conectores. Tienen conectores. ¿Dónde estaría el conector si es que existe ese conector en esta proposición? A ver, dime, ¿cómo entiendes esto? Es falso que. A ver, ¿cuál sería un equivalente? Es falso que. ¿Cuál sería su equivalente? Tal vez se nos ocurra lo siguiente, lo que voy a escribir acá. Es falso que es lo mismo que decir no es cierto que. ¿No? Esto que ves acá sería lo mismo que decir no es cierto que 3 a la 0 es igual a 1. Y mira, ve, ya apareció tu conector, el famoso no. Y encima, no es cierto que. Esto es un complemento nada más y ya está el conector acá. Tu proposición es esta de acá. 3 a la 0 es igual a 1, que por cierto es verdadera, ¿no? Y su conector está acá, ¿ve? No es cierto que o es falso que. O también como algunas veces dice, es imposible que. Está haciendo una negación. Al tener este conector, esta proposición que ves acá se convierte en una proposición de tipo compuesto. Vamos con la siguiente. Si estudio, ingreso. Ah, profesor, qué fácil. Esa es una simple. Un momentito, a ver, vamos a analizar. Si estudio, coma, ingreso. Cuando nosotros vemos una coma, siempre hemos aprendido de que luego de la coma viene otra idea. ¿Correcto? Siempre que tú veas un signo de puntuación, luego de ese signo viene otra idea. Ah, entonces, esta es una idea y esta es otra. Por lo tanto, ya tenemos en mente de que acá existen dos ideas, dos proposiciones. ¿Cuál es la primera? Vamos a resaltar, ¿ya? La primera es estudio, primera proposición. La otra, ¿cuál es? Ingreso.
Estudio, la otra será ingreso. ¿Y cuál sería el conector, profesor? A ver, vamos a probar con los conectores que hemos estudiado. Con la primera, con la I, ¿ya? Si estudio y ingreso. O sería así, si estudio e ingreso, ¿no es cierto? ¿Pero tiene lógica? No, ¿no es cierto? No tiene lógica. Siguiente conector, con la O. Si estudio o ingreso. Ah, esta está peor, creo, ¿ah? A ver, vamos con la siguiente, con el entonces. Si estudio, entonces ingreso. ¿Tiene lógica? ¿Eso nos quiso decir el mensaje? Sí, ¿no es cierto? Si estudio, entonces ingreso. Ahí está. Entonces ya encontraste el conector, que es la condicional, con la palabra entonces. Si estudio, entonces ingreso. Te das cuenta que hay que buscar, ¿no? ¿Cuál sería el conector equivalente a este signo de puntuación en esta oración? Muy bien, ya apareció el entonces. Si estudio, entonces ingreso. Y si tiene conector, que habíamos dicho de que la proposición va a ser de tipo compuesto. Continuamos. 16 al cuadrado es igual a 256. A ver, ¿cuántos mensajes observas? Exacto, solamente uno. Y no hay conector, no hay ningún conector acá. Por lo tanto, si no hay conector, es una proposición de tipo simple. Muy bien, entonces hasta acá estamos revisando ya los 3 primeros ejercicios. Ahora vamos a continuar con un ejercicio más. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con la pregunta número 4. La número 4 nos dice simbolizar. Cuando te diga simbolizar, lo que es llevar una oración, una proposición del lenguaje común a un lenguaje formal. Eso significa representar esta oración, esta proposición, pero en lenguaje lógico, formal. ¿Cómo lo vamos a hacer? La teoría nos enseña que una proposición se representa usando letras minúsculas a partir de la letra P. ¿Ya? O sea, tú puedes usar la letra P, Q, R, S sucesivamente. A ver, ¿cómo lo hacemos? Mira, Hugo es mecánico. ¿Qué está diciendo la proposición? Un solo mensaje, es una proposición simple. Hugo es mecánico. Entonces, mira, esta proposición, acá está, esta proposición la podemos simbolizar con la letra P. Ya está, solamente te pide simbolizar. Ahora, si tú gustas, le ponemos así, todo esto se simboliza con la letra P, ¿no? No hay problemas. O si no, también de esta manera, ¿no? Ponemos letra P, ¿cuál es la proposición? Ya habíamos leído, ¿no? Hugo es mecánico. Ya está. Y se acabó. Básicamente es esto, ¿ya? O sea, todo esto se simboliza con la letra P, proposición P. Continuamos. Rosa baila salsa y Mario juega fútbol. Ubica las proposiciones. Acá hay 2. ¿Cuál sería la primera? Rosa baila salsa. La siguiente. Mario juega fútbol. Ahí tenemos 2 proposiciones. La primera sería la proposición P. La otra sería la proposición Q. Rosa baila salsa sería la proposición P. Y Q sería Mario juega fútbol. ¿Qué nos falta? Tiene 2 proposiciones. Nos falta el conector. Acá está el conector, ¿eh? Resaltamos, sería el I, ¿no es cierto? El I es la conjunción. Por lo tanto, toda esta proposición tendría como simbología lo siguiente. P y Q. Ya está, ¿eh? Proposición P, conector, proposición Q. Todo esto se simboliza como P y Q. Perfecto, P y Q. Muy bien, seguimos. A ver, vamos por acá. 4 es mayor que 5 o 7 al cubo es igual a 21. Nuevamente, observamos. Primera proposición. ¿Cómo la vamos a llamar? P. 7 al cubo es igual a 21. Segunda proposición. ¿Cómo la vamos a llamar? Q.
¿Cuál es tu conector lógico? En este caso sería la disyunción. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Sería P, O, Q. Esa sería la simbología para esta proposición compuesta. Vamos con la siguiente. Vamos, dice, no es cierto que Pepe viajó a Lima. Ajá, acá bastante cuidado. Ya habíamos visto algo de esto. No es cierto que. ¿Esto qué cosa era? La negación. ¿Correcto? La negación. ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué es? La proposición. Entonces, vamos a poner acá. Esta es la proposición. P. ¿Y todo esto qué cosa es? ¿Todo esto qué es? Todo esto es un conector. Así de esta manera. Entonces, todo esto, ¿cómo se simbolizaría? Negación, negación de P. ¿Estamos de acuerdo? No es cierto que, negación, Pepe viajó a Lima. ¿Perfecto? Sería de esta manera. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. Dice, el profesor no estudia, entonces aprueba el curso. Ya, esta está un poquito más extensa. Sugerencia. ¿Qué vas a hacer cuando ya nos proponen una oración un poquito más extensa? Primero, ubicar, como hemos estado haciendo. A ver, ¿cuál sería la primera proposición? A ver, la voy a sacar acá, ¿ya? Vamos, ayúdame a ubicar la primera proposición. Voy a ponerle proposición P. ¿Cuál sería la primera proposición que tú encuentras? Posiblemente me digas, el profesor no estudia. Esa es la primera proposición, profesor. Pero ten cuidado. ¿Te acuerdas en la teoría que hemos dicho? Que toda proposición es una afirmación. Una proposición simple es una afirmación. Cuando tú dices el profesor no estudia, no estás afirmando, ¿cierto? Estás poniendo una negación acá. Entonces vamos a separar. Mira, la primera proposición es esta. El profesor estudia. Esa sería la proposición P. Proposición P. ¿Cuál sería la otra? Seguimos leyendo. El profesor no estudia, entonces aprueba el curso. Acá está. Acá está la segunda proposición. ¿De quién estamos hablando? De el profesor. Entonces puedo yo leer así. El profesor no estudia, entonces el profesor aprueba el curso. ¿Correcto? El profesor no estudia, entonces el profesor aprueba el curso. Esta sería la proposición Q. Ahora, ¿qué nos falta? Los conectores. ¿Te acuerdas? Este conector, negación. Y este conector, flechita, el entonces, la condicional, ¿no es cierto? Muy bien, lo hacemos de esta manera, ya para complementar esta partecita. ¿Cuál es la proposición P? Anoto. El profesor estudia. Siempre en forma afirmativa. Ahora tengo otra, ¿no? La proposición Q. ¿Cuál sería la proposición Q? El profesor aprueba. El curso. Ya está. Proposición P entonces, el profesor estudia. Proposición Q, el profesor aprueba el curso. Simbolizamos. A ver, rápidamente. El profesor no estudia. Acá tengo el conector de la negación. Sería así. ¿Negación de quién? De la proposición P. ¿Cuál era la proposición P? El profesor estudia. Negación de P. Entonces, ajá, flechita. Entonces, el profesor aprueba el curso. El profesor aprueba el curso es la proposición Q. Sería negación de P, entonces Q. Y ya tenemos la simbolización para esta proposición. Muy bien, chicos. Espero que esta clase haya sido
muy útil para que tú vayas entrando al campo de la lógica. Ahora ya con estos ejercicios tú vas a poder desarrollar los ejercicios propuestos en nuestra práctica. Ya nos vamos a estar encontrando seguramente de manera muy pronta para poder solucionar algunas dudas tuyas. Muy bien, conmigo será hasta este momento.